Aló, el día de hoy vamos a resolver el cuadernillo de lengua castellana. Vamos a esperar a que la gente se una. Aló, aló, le doy la bienvenida al que está viendo esto. Váyanse uniendo. Le estoy avisando a la gente de TikTok. Comenten su ciudad donde viven y vamos ya casi a empezar. Listo, empezamos. Como que hay un problema que no les deja entrar. Ya les mando el link que es. Ya somos 5. Comenten de dónde son, desde qué ciudad me ven. Gracias Sofía Bermúdez por comentar. Entonces, si se escucha bien, entonces a Armenia, un saludo para Armenia. Es una ciudad que me gustaría visitar dentro de poco. Cali, vaya Cali. Saludos para la gente de Cali. Em, si quieren, sigamos esperando. Listo, ya somos 7. Entonces vamos a entrar cuadernillo, lectura crítica, ICFES. Ya vengo en un momento. Mientras tanto vayan compartiendo la transmisión a sus amigos y gente cercana, por favor.
6, 7 espectadores. Listo, vamos a empezar. Igual esto va a quedar guardado para quienes vayan, eh, para quienes no estén presentes, esto va a quedar guardado. Listo. Entonces, estamos en lectura crítica. Entonces vamos a leer. Los términos y condiciones de uso para publicaciones y obras de propiedad del ICFES. El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES pone a la disposición de la comunidad educativa y del público en general de forma gratuita y libre de cualquier cargo un conjunto de publicaciones a través de su portal icfes.gov. Dichos materiales y documentos están normados por la presente política y están protegidos por derechos de propiedad intelectual y derechos de autor a favor del ICFES. Entonces, para tener en cuenta todo esto que vamos a utilizar es autoridad del ICFES. Si tiene conocimiento de alguna utilización contraria a lo establecido en estas condiciones de uso, por favor infórmenos al correo prensa.icfes.gov.co. Esperen un segundo que me llegó un mensaje. Listo. Queda prohibido el uso o publicación total o parcial de este material con fines de lucro. Únicamente está autorizado su uso para fines académicos e investigativos. Ninguna persona natural o jurídica, nacional o internacional, podrá vender, distribuir, alquilar, reproducir, transformar, promocionar o realizar acción alguna de la cual se lucre directa o indirectamente con este material. Esta publicación cuenta con el registro del ISBN International Standard Book Number o número normalizado internacional para libros, que facilita la identificación no solo de cada título, sino de la autoría, la edición del editor y el país de donde se edita. En todo caso, cuando se haga uso parcial o total de los contenidos de esta publicación del ICFES, el usuario deberá consignar o hacer referencia a los créditos institucionales del ICFES respetando los derechos de cita, es decir, se podrán utilizar con los fines aquí previstos transcribiendo los pasajes necesarios, citando siempre al ICFES como fuente de autor. Lo anterior siempre que los pasajes no sean tantos y seguidos que razonadamente puedan considerarse como una reproducción simulada y sustancial que redunde en perjuicio del ICFES. Asimismo, los logotipos institucionales son marcas registradas y de propiedad exclusiva del ICFES, por tanto los terceros no podrán usar las marcas de propiedad del ICFES con signos idénticos o similares respecto de cualesquiera productos o servicios prestados por esta entidad cuando su uso pueda causar confusión. En todo caso, queda prohibido su uso sin previa autorización expresa del ICFES. La infracción de estos derechos se perseguirá civil y, en su caso, penalmente, de acuerdo con las leyes nacionales y tratados internacionales aplicables. El ICFES realizará cambios o revisiones periódicas
a los presentes términos de uso y los actualizará en esta publicación. El ICFES adelantará las acciones legales pertinentes por cualquier violación a estas políticas de uso. Listo, entonces, ¿qué contiene este cuadernillo? Este cuadernillo con preguntas de la prueba de lectura crítica de Saber 11 que fueron utilizadas en exámenes anteriores. Serán, estas serán útiles para familiarizarte y conocer aún más de la prueba. Al final del documento encontrarás la respuesta correcta de cada una de las preguntas, pero como estamos en un directo, eh, y pues como nos estamos calificando, entonces no les recomiendo ver las respuestas. Recuerda, los exámenes saber evalúan competencias, por tanto, en las preguntas encontrarás una situación que debes tratar de entender en la que tendrás que aplicar tus conocimientos para tomar decisiones y elegir la mejor respuesta. Esto quiere decir que, por ejemplo, nos ponen un problema y a ese problema lo vamos a solucionar con respecto a nuestros conocimientos. Entonces empezamos con la pregunta número 1. A ver, ahí se ve bien. Entonces, si quieren les doy 5 minutos, lo leen, comentan la respuesta que ustedes crean y luego vamos discutiendo. Vamos como 5, les voy a dar como 5 minutos hasta las 3:19. Y les agradecería mucho que compartieran el directo, que le dieran me gusta. Y aquí los voy a estar esperando. Este directo irá hasta las 8 p.m. Sí, perdonen que se me corrió el horario, pero ahí vamos. Ya somos 11 personas. Listo, chicos, ya pasó un minuto. Aló. Tómense su tiempo.
Listo, creo que ya fue tiempo. Eh, ¿Quién comenten cuál respuesta creen? No hay problema si está equivocado. Eh, Listo, chicos. A ver qué. Bueno, entonces vamos a leer y analizar cuál puede ser la posible respuesta. Dice, responda la pregunta uno de acuerdo con la siguiente información. El primer gran filósofo del siglo XVII, si exceptuamos a Bacón y Galileo. Listo, aquí Milagros Castaño dice que la B. Entonces vamos a ver si es la B. El primer gran filósofo del siglo XVII, si exceptuamos a Bacón y Galileo, fue Descartes. Y si alguna vez se dijo de alguien que estuvo a punto de ser asesinado, habrá que decirlo de él. Entonces, la historia es la siguiente. Según la cuenta Bailet en su Bay de Descartes, tomo 1, páginas 102 a 103, en 1621 Descartes, que tenía unos 26 años, se hallaba como siempre viajando, pues era inquieto como una hiena, y al llegar al Elba tomó una embarcación para Friesland Oriental. Nadie se ha enterado nunca de lo que podía buscar en Friesland Oriental, y tal vez él se hiciera la misma pregunta, ya que al llegar a Emden decidió dirigirse al instante a Friesland Occidental, y siendo demasiado impaciente para tolerar cualquier demora, alquiló una barca y contrató a unos cuantos marineros. Tan pronto habían salido al mar cuando hizo un agradable descubrimiento al saber que se había encerrado en una guarida de asesinos. Se dio cuenta, dice M. Bailet, de que su tripulación estaba formada por criminales no aficionados, señores como lo somos nosotros, sino profesionales cuya máxima ambición por el momento era degollarlo. La historia es demasiado amena para resumirla, y a continuación la traduzco cuidadosamente del original francés de la biografía. Descartes no tenía más compañía que su criado, con quien conversaba en francés. Los marineros, creyendo que se trataba de un comerciante y no de un caballero, pensaron que llevaría dinero consigo, y pronto llegaron a una decisión que no era en modo alguno ventajosa para su bolsa. Entre los ladrones del mar y los ladrones de bosques hay esta diferencia, que los últimos pueden perdonar la vida a sus víctimas sin peligro para ellos, en tanto que si los otros llevan a sus pasajeros a la costa, corren grave peligro de ir a parar a la cárcel. La tripulación de Descartes tomó sus precauciones para evitar todo riesgo de esta naturaleza. Lo suponían un extranjero venido de lejos, sin relaciones en el país, y se dijeron que nadie se daría el trabajo de averiguar su paradero cuando desapareciera. Piensen, señores, en estos perros de Friesland que hablan de un filósofo como si fuese un barrica de ron consignada a un barco de carga. Notaron que era de carácter manso y paciente, y juzgándolo por la gentileza de su comportamiento y la cortesía de su trato,
se imaginaron que debía ser un joven inexperimentado, sin situación ni raíces en la vida, y concluyeron que le sería fácil quitarle la vida. No tuvieron empacho que en discutir la cuestión en presencia suya, pues no creían que entendiese otro idioma, además del que empleaba para hablar con su criado. Como resultado de sus deliberaciones, decidieron asesinarlo, arrojar sus restos al mar y dividirse el botín. Perdonen que me ría, caballeros, pero a decir verdad, me río siempre que recuerdo esta historia, en la que hay dos cosas que me parecen muy cómicas. Una de ellas es el pánico de Descartes, a quien se le debieron poner los pelos de punta ante el pequeño drama de su propia muerte, funeral, herencia y administración de bienes. Pero hay otro aspecto que me parece aún más gracioso, y es que si los mastines de Friesland hubieran estado a la, entre comillas, a la altura, no tendríamos filosofía cartesiana. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que prácticamente este texto es, yo no soy profesor de español, así que, y tampoco pues estoy aquí experimentando, así que yo puedo tal vez decir cosas erróneas como aciertos. Entonces decimos, también leemos esto de abajo, tomado y adaptado de Kinsey de 1999 del asesinato, considerado como una de las bellas artes, Alianza Editorial. Listo, ¿qué nos quiere decir este texto? Que es como algo como argumentativo, como informativo, pero vamos a ver la pregunta. A juzgar por su estilo, tema y estructura, ¿en cuál de los siguientes contextos estaría inscrito más apropiadamente el pasaje anterior? Entonces, algo que se me estaba pasando es que, por ejemplo, si analizamos este último párrafo, nos dice como aspectos graciosos. Entonces podemos decir que como aspecto gracioso, eh, es gracioso que los mastines eh, pudieron haber eh, matado como a Descartes, y es irónico porque sin él no habría filosofía cartesiana, lo cual se utiliza también en embarcaciones. Entonces, vemos en una revista académica como parte de un artículo sobre los orígenes y la importancia de la filosofía cartesiana. B. En un discurso ofrecido a un grupo conformado por aficionados al estudio de asesinatos en la historia de la filosofía. C. En una crónica periodística con motivo de un especial acerca de las muertes más curiosas de la historia. Y D. En un seminario dirigido a historiadores especialistas en la vida de los personajes insignes del siglo XX. Entonces vamos a ver qué contestaron nuestros espectadores. Milagros dice que es la B, Liliana dice que es la A y Heidi Montenegro dice que es la B. Y la respuesta correcta es la B. Pues en el texto lo más influyente y a lo que más le da importancia es al supuesto asesinato que casi cometen contra Descartes. Entonces, la respuesta B nos dice, en un discurso ofrecido a un grupo conformado por aficionados al estudio de asesinatos en la historia de la filosofía. Entonces, ¿por qué es la B? Porque en esto, en todo el texto, nos hablan es de un asesinato. Entonces, como vemos, no va dirigido a todo el público, o digamos como la A, como parte de un artículo sobre orígenes y la importancia de la filosofía cartesiana. Esa no es porque el, aquí no se está hablando de
los orígenes ni de la importancia de la filosofía cartesiana. Él Lasse dice en una crónica periodística con motivo de un especial acerca de las muertes más curiosas en una historia. Mm, Esta no estaría eh, porque no, pues está bien, pero la B tiene como más sentido. En un seminario dirigido a historiadores especialistas en la vida de los personajes insignes del siglo XX. Este tampoco porque no se está hablando de la vida de los personajes, sino del curioso asesinato o casi asesinato de René Descartes. Y esto va a los aficionados a este estudio. Pasemos a la siguiente lectura y les doy 5 minutos. Hasta las 3:35 estaría bien. No importa si se equivocan. eh, Ahí vamos practicando y vemos que vamos corrigiendo. No se preocupen si dan una respuesta errada, no hay problema porque como estamos estudiando, eh, como que no nos vamos a preocupar por eso, sino a corregir y a ver qué podemos ir corrigiendo. Entonces voy a invitar a más gente que se una. Si ya tienen la respuesta, la pueden ir señalando.
Listo, Ángela Caicedo, bienvenida. Ella dice que es la B. Listo, ya, entonces vamos a ver. Si quieren el resto, también pueden comentar y vamos a ver si cuál es la respuesta. Entonces, responda las preguntas 2 y 3 de acuerdo con la siguiente información. Uno de los escenarios donde empezó a codearse el vallenato con la música que escuchaba y bailaba la burguesía, valses, mazurcas, canciones napolitanas, fue el de las colitas. Era este el nombre que recibían las colas o finales de fiesta de la clase adinerada, bodas, bautizos, cumpleaños, festejos religiosos. Durante el sarao, mientras los señores se divertían con la música europea que interpretaba una precaria orquesta provinciana, los trabajadores pasaban la fiesta en la cocina y los galpones a punta de acordeón, guaracha y caja. Despachada la orquesta, los eran invitados a pasar adelante y patrones y vaqueros que sentaban a tomar y cantar juntos. Se ha discutido acerca del papel que cumplieron las colitas en esta historia. Algunos dicen que estos remates de fiesta fueron el pabellón de la maternidad del vallenato, pues combinaron ritmos europeos y nativos. Entre ambos dieron a luz los aires vallenatos. Las colitas son el ancestro directo del vallenato moderno, afirma López Michelsen, pero parece más acertado pensar que las colitas no ayudaron a formar el género, sino a divulgarlo. Para empezar, esta clase de fiestas improvisadas no se conocieron en toda la región, sino tan solo en la zona del Valledupar. En el Paso, en El Paso, porque es un pueblo, no hubo colitas. En muchos lugares del río tampoco. Y, por otra parte, los historiadores indican que las colitas surgieron a comienzos del siglo XX, cuando ya el vallenato había empezado a coger ritmo con el trío del instrumental clásico. En cambio, las piquerías y retos sí constituyeron desde el principio uno de los más efectivos moldes de creación. Esperen, a ver si le hago zoom. Ahí. De creación, propagación y desarrollo del vallenato. La leyenda de Francisco el Hombre habla de su desafío con el diablo y a quien únicamente logra derrotar cuando le canta el credo al revés. Los grandes acordeoneros viajaban durante días para acudir a piquerías concertadas de antemano o a través de recados, como lo atestigua la gota fría. Acordate, moralitos, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parada. Entonces vamos con las dos preguntas. Eh, la segunda pregunta, a ver, veamos que nos han contestado la B y Milagros nos dice que la C. Entonces, el autor introduce la cita de López Michelsen con el fin de presentar la opinión de un conocedor del vallenato y a reforzar la tesis principal del texto, según la cual las colitas fueron divulgadoras del género. B. Señalar una posición discutible sobre el papel que desempeñan en el origen del género.
C. Legitimar la tesis principal del texto, según la cual las colitas originaron el vallenato moderno. Y D. Convencer al lector de que las colitas fueron las únicas divulgadoras del vallenato moderno. Entonces, quien tenga más otra opción diferente la puede ir comentando. Entonces, para responder a la segunda pregunta, se tiene que tener en cuenta lo siguiente. Cuando el autor cita a López Michelsen, es para demostrar que las colitas no estuvieron en el origen del género. Por lo tanto, la respuesta sería la B. La B dice señalar una posición discutible sobre el papel que desempeñaron las colitas en el origen del género. Entonces pasamos con la pregunta número 3. Y si quieren ir contestando a esta, así me cayó el internet aquí. Ya vamos 9 espectadores. Entonces, ahí pueden ir analizando la tercera pregunta y contestando cuál creen que es la que le corresponde. Entonces, todavía nadie contesta y somos 8 espectadores. La C. Entonces, ya voy a contestar y efectivamente es la C, un acordeonero que se encontraba de paso por un pueblo. Contesta a esta pregunta. El autor cita el verso de La Gota Fría para apoyar la idea de que los acordeoneros viajaban para asistir a diferentes piquerías, porque en este se hace referencia a un acordeonero que se encontraba de paso por un pueblo. Listo, muy bien, Milagros. Entonces ahora vamos con la pregunta 4. Y para esto vamos a disminuir el zoom para que lo puedan ver bien. Entonces les doy hasta las 3:48. Entonces les doy hasta las 3:48. Listo, entonces tenemos 8 personas. Vamos a ver quién más se conecta. Listo, Heidi Montenegro dice que es la D. Vamos a seguir esperando quién da la misma respuesta o una diferente.
Entonces comenten la respuesta que crean segura. Listo, entonces. eh, Heidi Montenegro dice que es la D. Ángela Caicedo dice que es la D. Mariana Valencia dice que es la D. Y Milagros Castaño dice que es la D. Entonces vamos a ver, a hacer la lectura y a analizar. Responda a la pregunta 4 de acuerdo con la siguiente información. Con el siguiente fragmento comienza la novela Sin Remedio de Antonio Caballero. Los sucesos tienen lugar en la madrugada. Los protagonistas son Escobar, un poeta frustrado, y Fina, la mujer con quien vive. A los 31 años, Rimbaud estaba muerto. Desde la madrugada de sus 31 años, Escobar contempló la revelación parada en el alféizar como un pájaro. A los 31 años, Rimbaud estaba muerto. Increíble. Fina seguía durmiendo junto a él como si no se diera cuenta de la gravedad de la cosa. Le tapó las narices con dos dedos. Fina gimió, se revolvió en las sábanas y después, con un ronquido, empezó a respirar tranquilamente por la boca. Las mujeres no entienden. Afuera cantaron los primeros pájaros, se oyó el ruido del primer motor, que es siempre el de una motocicleta. Es la hora de morir. Sentado sobre el coxis, con la nuca apoyada en el filo del espaldar de la cama y los ojos mirando el techo sin molduras, Escobar se esforzó por no pensar en nada, que el universo lo absorbiera dulcemente, sin ruido, que cuando Fina al fin se despertara hallara apenas un charquito de humedad entre las sábanas revueltas. Pensó que ya nunca más sería el mismo, que se esforzaba ahora por no pensar en nada. Pensó que nunca más sería el mismo, que ahora pensaba que nunca más sería el mismo. Pero afuera crecían los ruidos de la vida. Sintió en su bajo vientre una punzada de advertencia, las ganas de orinar. La vida. Ah, levantarse. Tampoco esta vez moriremos. Ahí sería, ah, levantarse. Tampoco esta vez moriremos. Vio asomar una raja delgada de sol por sobre el filo de los cerros, como un ascua. El sol entero se alzó de un solo golpe, globuloso, rosado, oscuro en la neblina,
y más arriba el cielo era ya azul, azul añil, tal vez. ¿Cuál es el azul añil? Y más arriba todavía de un azul más profundo, tal vez azul cobalto, como todos los días probablemente, aunque esas no eran horas de despertarse a ver todos los días. Nada garantizaba que el sol saliera así todos los días. No era posible. Decidió brindarle un poema como un acto de fe. Sol puntual, sol igual, sol fatal, lento sol caracol, sol de Colombia. Y era un lánguido sol lleno de heles de día que promete lluvia. Quiso despertar a Fina para recitarle su poema, pero ya había pasado el entusiasmo. Quieto en la cama vio el lento ensombrecerse del día, las agrias nubes grises crecer sobre los cerros, el trazado plomizo de las primeras gotas de la lluvia, pesadas como piedras. Tal vez hubiera sido preferible estar muerto, no soportar el mismo día una y otra vez, el mismo sol, la misma lluvia, el tedio, hasta los mismos bordes. La vida que va pasando y va volviendo en redondo. Y si se acaba la vida, faltan las reencarnaciones. El previsible despertar de Fina, el jugo de naranja, el desayuno. Entonces, a partir de sus pensamientos y actitudes, es posible concluir que Escobar es un hombre. Entonces, sabíamos que han contestado. El Heidi Montenegro dice que es la D. Ángela Caicedo dice que es la D. Mariana Valencia dice que es la D. Y Milagros Castaño dice que es la D. Eh, y le doy mis felicitaciones porque en sí sí es la D. Y la explicación de eso es porque a través de la lectura Escobar muestra demasiada sensibilidad, muestra una preocupación en cada detalle como si le preocupara mucho el futuro. Entonces tienen acertada la respuesta. Ahora vamos con la quinta pregunta. A ver si aquí la tienen. No, no cae. Espero que ahí se pueda leer. Y listo, hasta las 4. A las 4 empiezo a contestar. Digo, analicemos las respuestas y empezamos a analizarlo.
Eh, Voy a avisar en mis redes sociales que se conecten más personas. Entonces yo no sé desactivar el micrófono aquí, pero voy a hacer como la invitación. Chicos, estamos en directo en el canal Santimón XD de YouTube para que por favor se unan. Y listo, ya son las 4, entonces vamos a esperar las respuestas. Denme un momento. Y listo. Entonces vamos a ver. Esta es la pregunta 5. Entonces, en la pregunta 5 contestan que la B es sí, Oscar Zambrano. El directo va a quedar guardado. Entonces, para que lo puedas ver más tarde. Entonces, aquí tenemos como eh, las respuestas. Entonces, vamos a contestar. Entonces, eh, aumentamos y dice, responda las preguntas 5 y 6 de acuerdo con la siguiente información. La pérdida de la privacidad. Por cierto, antes de que se me olvide, eh, aquí para explicarles una cosa. Cuando ustedes entren a mi canal, ustedes pueden como bajar aquí y ver los videos. Y entonces en la lista de reproducción entran aquí a listas de reproducción y ven la de lectura crítica. Y en esta lista de reproducción que aparecerá aquí de lectura crítica, ahí entran y pueden ver este directo o también encontrarlo en una nueva lista de reproducción que hice que se llama Directos con Santimón XD. Listo, somos 8 espectadores.
Entonces vamos a ver el texto. El primer efecto de la globalización de la comunicación por Internet ha sido la crisis de la noción de límite. El concepto de límite es tan antiguo como la especie humana. Y la etología nos enseña que todos los animales reconocen que hay a su alrededor y en torno a sus semejantes una burbuja de respeto, un área territorial dentro de la cual se sienten seguros y reconocen como adversario al que sobrepasa dicho límite. La antropología cultural nos ha demostrado que esta burbuja varía según las culturas y que la proximidad, que para unos pueblos es expresión de confianza, para otros es una intrusión y una agresión. ¿Qué podemos analizar de este párrafo? Primero que se habla de algo muy importante que es el Internet. Y nos dice que esto tiene un límite, así como en la especie humana y los mismos animales se ha hablado de que se reconoce que hay un entorno en el que uno está, en el que uno se siente seguro y que como adversario al que se pase a este territorio, es decir, de límite. Y en algunas culturas esto puede ser bien visto, pero en otras puede que sea mal visto, como una agresión. Vamos a leer el siguiente párrafo. En el caso de los humanos, esta zona de protección se ha extendido del individuo a la comunidad, el límite de la ciudad, de la región, del reino. Siempre se ha considerado una especie de ampliación colectiva de las burbujas de protección individual. Los muros pueden servir para que un régimen despótico mantenga a sus súbditos en la ignorancia de lo que sucede fuera de ellos, pero en general garantizan a los ciudadanos que los posibles intrusos no tengan conocimiento de sus costumbres, de sus riquezas, de sus inventos. La gran muralla china no solo defendía de las invasiones a los súbditos del imperio celeste, sino que garantizaba además el secreto de la producción de seda. Entonces, ¿qué podemos analizar de esto? Que el autor nos habla sobre la zona de protección que se ha extendido del individuo a la comunidad y que esto, los muros, es como una manera de, por ejemplo, una sociedad mantener a los que están afuera como en la ignorancia de lo que sucede adentro, como podemos ver el secreto de la producción de seda. Entonces, no obstante, con Internet se rompen los límites que nos protegían y la privacidad queda expuesta. Esta desaparición de las fronteras ha provocado dos fenómenos opuestos. Por un lado, ya no hay comunidad nacional que pueda impedir a sus ciudadanos que sepan lo que sucede en otros países y pronto será imposible impedir que el súbdito de cualquier dictadura conozca lo que sucede en otros lugares. Además, en medio de una oleada migratoria imparable, se forman naciones por fuera de las fronteras físicas. Es cada vez más fácil para una comunidad musulmana de Roma establecer vínculos con una comunidad musulmana de Berlín. Por otro lado, el severo control que los estados ejercían sobre las actividades de los seres, de los ciudadanos, ha pasado a otros centros de poder que están técnicamente preparados, aunque no siempre con medios legales, para saber a quién hemos escrito, qué hemos comprado, qué viajes hemos hecho, cuáles son nuestras curiosidades enciclopédicas y hasta nuestras preferencias sexuales. El gran problema del ciudadano celo de los hackers, sino de las cookies y de todas esas otras maravillas tecnológicas que permiten recoger
información sobre cada uno de nosotros. Entonces, como vemos, aquí vemos un número 1 y este quiere decir el significado de cookies, que significa información que se recoge sobre los hábitos de navegación del usuario. ¿Qué podemos analizar de esto? Que el Internet ha roto fronteras, límites. Por ejemplo, como ya es un mundo más globalizado, un país puede saber lo que pasa en otro y además el severo control que se ejercía ya va desapareciendo y el gran problema actualmente no son los hackers, sino las cookies, el hecho de que a uno le investigan por los pasos que uno hace mientras uno está en Internet. Entonces, ¿cuál de los siguientes enunciados sintetiza mejor el contenido del primer párrafo? A. Una profunda tradición intelectual ha configurado el concepto de límite como el espacio de defensa que crean los seres a su alrededor. B. Internet ha generado cambios en el concepto tradicional de límite, tal como lo define la etología y la antropología. C. Por naturaleza, los seres vivos exigen el respeto del propio espacio y esto aplica incluso para las relaciones que se dan en Internet. Y la de los estudios de la etología y la antropología nos permiten comprender por qué Internet vulnera la intimidad de las personas. Entonces, vamos a ver la respuesta. Eh, Estamos en la 5 y ya están en la 6, pero bueno, eso está bien que se adelanten. Eh, entonces, la respuesta es la siguiente. En el primer párrafo se señala que el Internet ha cambiado la noción de límite, cambiando lo que es límite desde la etología, lo que enseña esto desde los animales y desde la antropología, el cual varía en cada cultura. Entonces la respuesta es la B. Internet ha generado cambios en el concepto tradicional de límite, tal como lo define la etología y la antropología. Vamos con el sexto. En el tercer párrafo, cuando el autor menciona a las naciones que se forman fuera de las fronteras físicas, hace referencia a. Entonces vamos a analizar el tercer párrafo. Y como ya lo analizamos, podemos concluir lo siguiente, que fuera de las fronteras físicas, esto hace referencia a los individuos de una misma cultura que viven en territorios diferentes, como en el caso de una comunidad musulmana de Roma y una comunidad musulmana en Berlín. Entonces la respuesta es la A. Los individuos de una misma cultura que viven en territorios diferentes, ya que en ese párrafo se habla más de la cultura y de los territorios diferentes, lo cual eso hace referencia a las fronteras, a lo que está fuera de las fronteras físicas. La otra dice, habla de turistas y esto no es así, el encuentro virtual de las personas de pensamientos diferentes tampoco, y las comunidades virtuales que se crean en el ciberespacio puede ser, pero más que todo se habla de la cultura. Entonces vamos a ver ahora este siempre está como largo, pero vamos a ver en cuál íbamos, la 6. Vamos a pasar a la 7. Entonces les voy a dar zoom y conforme a lo que vayan leyendo eh, luego van analizando y luego les hago la pregunta y les doy 3 minutos de lectura y 5 para responder. Entonces, hasta las 4:15 les dejo hacer la lectura.
Listo, ya son las 4:16. Entonces, ¿será que Google nos está volviendo estúpidos? Es como, ya saben, la grosería, entonces es la manera de no decirla, pero es como un chiste porque como Google tiene dos O's, este tiene dos O's, espero YouTube no me coja la grosería y luego me anule el directo. Listo. Responda las preguntas 7 y 8 de acuerdo con la siguiente información. Y bueno, ya leímos el título. Durante los últimos años he tenido la incómoda sensación de que alguien o algo ha estado cacharreando con mi cerebro, rehaciendo la cartografía de mis circuitos neuronales, reprogramando mi memoria. No es que ya no pueda pensar, por lo menos hasta donde me doy cuenta, pero algo está cambiando. Ya no pienso como antes. Lo siento de manera muy acentuada cuando leo. Sumirme en un libro o un artículo largo solía ser una cosa fácil. La mera narrativa o los giros de los acontecimientos cautivaban mi mente y pasaba horas paseando por largos pasajes de prosa. Sin embargo, eso ya no me ocurre. Resulta que ahora, por el contrario, mi concentración se pierde tras leer apenas 2 o 3 páginas. Me pongo inquieto, pierdo el hilo, comienzo a buscar otra cosa que hacer. Es como si tuviera que forzar mi mente divagadora a volver sobre el texto. En 2 palabras, la lectura profunda, que solía ser fácil, se ha vuelto una lucha. ¿Qué quiere decir el autor con esto? Quiere decir lo siguiente. El- lo que esto es, o lo que se refiere el autor, es lo que muchas personas están pasando actualmente. El hecho de leer un libro que antes se hacía un periódico, antes no costaba esfuerzo y ahora con todo esto de las tecnologías y el hecho de que se ha perdido el hábito de leer, es como si la mente tuviera que trabajar todavía más cuando se coge un libro, trabaja más duro que como hacía antes. Eso es como lo interpreto yo de este párrafo. Vamos con el siguiente párrafo y creo saber qué es lo que está ocurriendo. A estas alturas, llevo ya más de una década pasando mucho tiempo en línea, haciendo búsquedas y navegando, incluso algunas veces agregando material a las enormes bases de datos de Internet. Como escritor, la red me ha caído del cielo. El trabajo de investigación que antes me tomaba días inmerso en las secciones de publicaciones periódicas de las bibliotecas, ahora se puede hacer en cuestión de minutos. Aquí el autor habla del cambio de tecnología, como antes se leía, digamos, se tenía que ir a una biblioteca, entonces antes todo el trabajo era más difícil, pero al ser más difícil, como que el cerebro trabaja mejor que como trabaja ahora, que porque una investigación y es tan sencillo como abrir otra página, hacer la búsqueda y pues ya ahí sale la información en cuestión de minutos, incluso de segundos. Entonces, pues al hacer la, el trabajo de investigaciones ya cuesta como menos tiempo. Las ventajas de un acceso tan instantáneo a esa increíble y rica reserva de información son muchísimas y ya han sabido debidamente descritas y aplaudidas. Pero tal ayuda tiene su precio. Como subrayó
En la década del 60, el teórico de los medios de comunicación Marshall McLuhan: los medios no son meros canales pasivos por donde fluye información. Cierto, se encargan de suministrar los insumos del pensamiento, pero también configuran el proceso de pensamiento. Y lo que la red parece estar haciendo, por lo menos en mi caso, es socavar poco a poco mi capacidad de concentración y contemplación. Mi mente ahora espera asimilar información de la misma manera como la red la distribuye, en un vertiginoso flujo de partículas. Alguna vez fui buzo y me sumergía en océanos de palabras. Hoy en día sobrevuelo a, a ras sus aguas como en una moto acuática. Entonces, con esto último quiere decir que es como una metáfora de que él era como escritor, lector, y se sumergía en las lecturas, y ahora es como que casi lo hace. Entonces es genial el texto. Gracias a la omnipresencia del texto en Internet, por no hablar de la popularidad de los mensajes escritos en los teléfonos celulares, es probable que hoy estemos leyendo cuantitativamente más de lo que leíamos en las décadas del 70 y 80 del siglo pasado, cuando la televisión era nuestro medio predilecto. Pero sea lo que sea, se trata de otra forma de leer, y detrás subyace otra forma de pensar. Entonces, con esto quiero decir que el, el hecho de que antes se leía, o sea, en la actualidad se puede leer todavía más que antes, pero eh, es como de otra manera, y esto afecta la manera de pensar, quizás incluso una nueva manera de ser. La idea de que nuestra mente debiera operar como una máquina procesadora de datos de alta velocidad no solo está incorporada al funcionamiento de Internet, sino que al mismo tiempo se trata del modelo empresarial imperante de la red. A mayor velocidad con la que navegamos en la red, a mayor número de enlaces sobre los que hacemos clic y el número de páginas que visitamos, mayores las oportunidades que Google y otras compañías tienen para recoger información sobre nosotros y nutrirnos con anuncios publicitarios. Para bien de sus intereses económicos, les conviene distraernos a como de lugar. Entonces, tomado y adaptado de Carl Nicholas, ¿será que Google nos está volviendo estúpidos? Pombo Juan Manuel Trautor en revista Arcadia del 2010. Entonces, aquí podemos ver pues la respuesta. ¿Ustedes cuál opinarían que sea la respuesta correcta? Y discúlpenme que hace rato no leo el chat, pero veamos qué comentan ustedes. Eh, Oscar Zambrano, gracias, es con gusto. Entonces, no sé cuál, a cuál pregunta respondieron en los últimos comentarios. Creo que es a la pregunta 7. Entonces, vamos a esperar eh, como un minuto y ya y continuamos. Como que este directo está como fallando, entonces está como raro, como que no deja acceder a todos, entonces esto es como es mi primera vez, es como difícil, o yo lo veo como que está siendo un poco complicado porque como que no está dejando que la gente entre. Entonces vamos a ver, les voy a volver a compartir el directo.
Mm, Entonces lo vuelvo a compartir. Eh, Listo, entonces veamos. Eh, entonces, 7. En el último párrafo del texto C. A. Legitiman las prácticas del manejo de información en Internet que buscan distraernos a como de lugar. B. Desestima la efectividad de las estrategias publicitarias utilizadas en la web para obtener información. C. Denuncian las motivaciones eh, de varios acompañantes, me perdí, ay rayos, ¿dónde iba? Eh, con acompañantes, ¿dónde leí acompañantes? Denuncian las motivaciones de varias compañías al respecto de cómo se maneja la información en Internet y de rescatan estrategias para procesar datos a alta velocidad sin caer en las manos de las empresas imperantes. Entonces, eh, analicemos y nos dice, como analizamos, en el último párrafo se describe la manera de cómo el Internet ha seguido nuestros pasos para meternos publicidad, siendo la búsqueda motivada por la velocidad de la red. Entonces veamos, la respuesta es la C. Denuncian las motivaciones de varias compañías al respecto de cómo se maneja la información en Internet. Entonces, vamos con la pregunta 8 y somos solo 7 espectadores. No importa que seamos pocos, igual no hay problema porque pues me gustaría que fueran más, pero eh, pues la verdad esto va a quedar guardado, entonces espero que los que no se conectaron lo puedan ver más tarde. Eh, Veamos la 8. Bueno, leemos la pregunta. Considere el siguiente enunciado. Pero, sea lo que sea, se trata de otra forma de leer y detrás subyace otra forma de pensar, quizás incluso una nueva manera de ser. Esta frase, dentro de la globalidad del texto, es, entonces, dentro de la globalidad del texto, entonces, sea lo que sea, aquí lo encontramos, y aquí. Entonces vemos que está en el último párrafo y pues como vemos de todo lo que se habló en el texto, esto nos da a decir lo siguiente. En el enunciado se observa la conclusión del texto, en este enunciado, ¿cierto? Entonces, esto es a lo que el autor quiere llegar en cuanto a que la lectura en Internet desde nuestros aparatos sea otra forma de leer. Entonces, varios contestan que es la A, pero veamos por qué no puede ser la A. Una idea introductoria. Si fuera una idea introductoria, se encontraría en el inicio del primer párrafo. Puede ser como aquí, como aquí. Entonces, o sería pues también una idea introductoria a otro párrafo, pero no, esa no es la respuesta que se colocaría. La B es una conclusión del texto, entonces efectivamente como lo podemos ver, C, una idea
de importancia secundaria, no, una evidencia que apoya la tesis principal. No es una evidencia porque no se está como hablando de un autor, de una prueba que confirme lo que se está narrando o enseñando, sino más bien es como la manera de concluir todo el texto que se está leyendo. Vamos a ver la pregunta 9. Entonces, esto no se puede alejar más. Entonces vamos 5 minutos de lectura y contestan el punto 9. Vamos hasta las 4:37 y ahí eh, vemos y analizamos cuál es la respuesta. Como que se me está yendo un poco la señal en el celular. Entonces no puedo leer el chat aquí. Voy a ver la emisión de en directo que han contestado. Eh, Siguen las mismas respuestas. La A. Eh, Listo. Eh, Sigamos esperando. El video tiene 13 me gustas, entonces les agradezco demasiado a los que le dieron pulgar arriba. La verdad, eh, mis agradecimientos, porque eso quiere decir que me están apoyando y eso es cool. Vamos, comenten a ver cuál respuesta creen. Eh, Vamos en la pregunta 9 y les estoy dando los 5 minutos para que lean el texto y analicen cuál puede ser la respuesta. No comenten eh, cualquier opción. Igual, obvio que en las pruebas sí tienen que estar muy seguros y decir, vaya, es esta. Y estoy seguro que es esta, pero no al pinochazo ni nada de eso. Pero si aquí en este directo está bien que se equivoquen porque eh, van aprendiendo. Y si aciertan con la respuesta también está genial. Vamos, eh, voy a darles el minuto y ya empiezo a leer las respuestas.
También agradezco a las personas que se han estado suscribiendo al canal y las personas que también han estado compartiendo. Es en serio de bastante ayuda y pues no, eh, ¿cómo decirlo? Esto es una ayuda que yo quiero eh, hacer para ustedes, los jóvenes que van a presentar el ICFES, ya sea en marzo o en agosto, para que puedan ir mejor preparados, ¿listo? Entonces, todo esto lo hago con mucho cariño. Eh, la verdad me gustaría que hubieran más personas, pero no importa. Mariana Valencia dice que es la B, entonces vamos a ver cuál sería la respuesta correcta. Entonces, responda a las preguntas 9 y 10 de acuerdo con la siguiente información. 1. El argumento más poderoso contra la democracia es una conversación de 5 minutos con el votante medio. Adaptado de Ovejero Félix, 2008, incluso un pueblo de demonios, democracia, liberalismo, republicanismo. Katz Editores, Madrid. El 2. La democracia sustituye el nombramiento hecho por una minoría corrompida, la elección debida a una mayoría incompetente. Epígrafe de Ovejero Félix, 2008. Es el mismo texto. 3. Aunque la tradición política democrática se remonta a la antigua Grecia, los pensadores políticos no se ocuparon de la causa democrática hasta el siglo XIX. Hasta entonces venía desechándose la democracia como el gobierno de las masas ignorantes y sin luces. Hoy parece que todos nos hemos vuelto demócratas, sin contar con argumentos sólidos a favor. Los liberales, los conservadores, los comunistas, los anarquistas y hasta los fascistas se han apresurado a proclamar las virtudes de la democracia y a mostrar sus credenciales demócratas. Eh, Muchas gracias por dedicarte tu tiempo a ayudarnos. Te encontré por TikTok hace unos días y ya estoy comenzando a ver tus videos anteriores. Muchas gracias, Mariana, por tu comentario. La verdad, yo este canal lo he estado promocionando bastante en TikTok. La verdad, TikTok ha sido una herramienta muy grata, muy genial, porque como aplicación hace los videos virales y pues la verdad te doy muchas gracias es a ti por estar participando en este directo, por ver los videos y créeme que la verdad esto lo hago con mucho cariño, este proyecto, para que los jóvenes puedan eh, tener mejores resultados en el ICFES. Entonces, muchas gracias a ti. Entonces, vamos con la pregunta 9. Según el texto 3, ¿qué posiciones políticas se identifican como democráticas? Entonces, A. Solo las posiciones que no son extremistas. B. Las posiciones políticas más recientes históricamente. C. La mayoría de posiciones políticas existentes. D. La totalidad de corrientes políticas posibles. Entonces, en el texto, leamos el texto. Aunque la tradición política democrática se remonta a la antigua Grecia, los pensadores políticos no se ocuparon de la causa democrática hasta el siglo XIX. Hasta entonces venía desechándose la democracia como el gobierno de las masas ignorantes y sin luces. Hoy parece que todos nos hemos vuelto demócratas, sin contar con argumentos sólidos a favor.
Los liberales, conservadores, socialistas, comunistas, anarquistas y fascistas se han apresurado a proclamar las virtudes de la democracia y a mostrar sus credenciales demócratas. Entonces, en el texto habla desde liberales hasta conservadores, incluyendo anarquistas. En resumen, habla de las mayorías de posiciones políticas existentes. Entonces, la respuesta correcta sería la C, la mayoría de posiciones políticas existentes. Listo, entonces a lo que se refiere la respuesta es que la mayoría de estas posiciones se identifican como democráticas o se pueden llegar a identificar como democráticas. Listo, vamos con la pregunta 10. Entonces, no sé, les doy eh, los 5 minutos para que analicen y puedan dar su opción de respuesta. Como les digo, comenten, lo importante es que, digamos, la piensen o pues, si no quieren comentar, está bien que lo escriban en algún lado, a ver si lo pueden corregir. Eh, ya somos 8 personas que estamos en el directo y espero eh, poco a poco haciendo directos todos los días seamos cada vez más personas. Listo, entonces los 5 minutos van hasta las 4:48.
Listo, aquí dicen que es la D. Quien diga la misma opción o una diferente, le agradecería que la comente, no acierte o no acierte, lo importante es que den a conocer su resultado. Aquí también dicen que es la D. Vamos 7 espectadores, entonces igual como hay 13 me gustas, o digo 16 ya, esto es una buena noticia porque quiere decir que aunque no estén conectados, lo van a ver este directo más tarde. Eso eh, les agradecería demasiado. Ay, qué pena que me distrae. Eh, ya voy a analizarlo, ¿listo? Estaba contestando unos mensajes. Listo, entonces vamos con la pregunta 10. Entonces la respuesta es la C. Con una conversación corta con el votante medio, cualquier persona se da cuenta de que la democracia no funciona. Entonces esa es la que nos dice la primera, que dice el argumento más poderoso contra la democracia es una conversación de 5 minutos con el votante medio. Entonces, esto quiere decir que cualquier persona no, se daría cuenta de que el sistema no funcionaría. Entonces pasemos con la pregunta 11.
Se me olvidó decir, está eh, para que la lean y contesten la respuesta que creen conveniente. Va hasta las 4:55. Bello, que se acaba de unir a la reunión,